Ya estamos con el primer invitado de esta mañana. Recibimos a Diego O'Neill. Él es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Le damos los buenos días. Bienvenido nuevamente aquí en Modo País. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Vamos a arrancar conversando sobre esta reunión que acaban de tener con el presidente electo, Yamandu Orsi. Venimos hablando todos estos días de situaciones complejas a nivel sindical, sobre todo con alguna de las empresas, la que ha cerrado, Yazaki, pero también otras, ¿verdad? Que se manifiestan de que podrían estar en conflicto. También se habla de para dónde va a ir la economía, la macroeconomía, que si el dólar, que si se está liberando, que si va a subir. Entonces hay muchos temas ahí en la vuelta y también el ministro de Trabajo designado que ha generado esa cosa de decir, bueno, ¿va a generar un buen diálogo con las empresas? ¿Va a haber con el sector empresarial una apertura? Bueno, supongo que todos estos temas estuvieron arriba de la mesa, pero está acá para que nos cuente. ¿Qué estuvo arriba de la mesa? ¿Cuáles fueron los principales temas conversados? Bueno, tuvimos una reunión bastante extensa de más de 1 hora y media con el presidente electo, acompañado de Alejandro Sánchez, de Jorge Díaz, que ocuparán Secretaría de Presidencia, de Juan Castillo y de Martín Valcorba, que será el subsecretario del MEF, porque Gabriel Odone había tenido algún inconveniente de salud. Lo primero yo diría que fue una señal muy importante, porque en la misma tarde recibió al secretario ejecutivo del PIT-CNT y a la Confederación de Cámaras Empresariales, entonces creo que es una señal, me parece, del camino que quiera recorrer el gobierno electo, de equidistancia, pero también de cercanía con ambos actores sociales y de búsqueda de espacios de diálogo y de trabajo conjunto. Y eso fue precisamente uno de los temas de la reunión. Nosotros también estamos con toda la disposición a colaborar con el gobierno electo en lo que esté a nuestro alcance. Y obviamente en cosas estaremos de acuerdo, en otras no, pero creemos que es valioso que el gobierno electo pueda contar con la visión del sector empresarial. El gobierno electo tiene como prioridad el crecimiento económico, eso lo han dicho hasta el cansancio, y creo que ahí tenemos mucho para trabajar en forma conjunta, hay muchas coincidencias, y creo que ese es un poco el mandato principal que el gobierno electo tiene y asume y en el que esperamos colaborar. Después hubo indudablemente otros temas, nosotros no llevamos un punteo, no pretendíamos marcarle la agenda al gobierno electo, pero sí inquietudes precisamente desde la competitividad, de la inserción internacional, que también tiene que ver con la competitividad, de los temas de educación, de capacitación, en fin, un montón de inquietudes y que hubo mucha escucha de parte del gobierno electo, pero también recibimos algunos mensajes importantes. Bueno, ahí tocaba un tema clave en relación a la competitividad, ¿no? Porque siempre en las clasificaciones internacionales uno ve que Uruguay es un país caro para vivir y usted ha mencionado que también es caro para producir. ¿De qué manera quizás o con qué medida que tome el próximo gobierno se pueden reducir los costos internos y a su vez mejorar esa competitividad que usted señala? Bien, la competitividad es muy amplia, muy abarcativa, hay muchas cosas que entran. El tema de los costos internos, que en algunas cosas se conversó. Por ejemplo, en estos días salió un informe del Observatorio de Energía de la Universidad Católica, que recoge información de un organismo internacional y que muestra que de 160 países que dan la información, Uruguay está entre los 20 que tienen la energía eléctrica más cara. Cuando el Uruguay ha tenido una transformación energética exitosa y muy positiva, pero eso no se ha traducido a los precios. Entonces, por ejemplo, ese es un caso bien particular, bien puntual, que entendemos hay que atacarlo. Digo, para el sector industrial, la energía, para la producción en general, es muy importante y los valores de la energía eléctrica en el Uruguay son muy altos. Entonces, ¿Se habló de este tema en la reunión? No se habló en particular de energía eléctrica, pero se habló de ese tema. Se habló también, por ejemplo, de trabajar en la simplificación de trámites y gestiones, eliminando todas aquellas cosas que de pronto vienen desde hace mucho tiempo, que no agregan valor a la gestión, pero que terminan enlenteciendo o encareciendo la actividad empresarial. Ahí el gobierno electo en concreto nos pidió que le diéramos una mano presentándole información de ese tipo de burocracia y de regulaciones que sería necesario ir modificando o eliminar. Creo que ahí también hay tela para cortar. ¿Dónde están los mayores obstáculos, por ejemplo, ahí en los trámites burocráticos dentro del sector privado? Hay un ejemplo que es bastante claro que en el Ministerio de Salud Pública,
que cualquier emprendedor que, por ejemplo, con alguna línea que tiene que autorizar al Ministerio de Salud Pública, lleva bastante tiempo, sale cara, le dan la autorización solo por 5 años, a los 5 años tiene que volver a repetir todo eso, y ese es un ejemplo bastante claro y que incluso se mencionó en la reunión. Pero no es el único, después hay otras cosas de la competencia de los sectores no transables, donde también, por ejemplo, el economista Odone ha hablado bastante de la necesidad de... Está el caso paradigmático ese que ustedes habrán escuchado tantas veces de la pasta de dientes, que en Uruguay sale mucho más cara que en los países vecinos. Bueno, ahí hay indudablemente cosas que están haciendo que los precios estén más altos que en otros países de la región, bueno, ni hablar que en el mundo, y que son todas cosas que hay que ir atacando. En el momento solo de hacer ajustes de relojería, digamos, porque a veces no son cosas tan grandes o grandes reformas, pero son cosas necesarias y que... Sí, la acumulación de varias pequeñitas puede mejorar la calidad y la cantidad, ¿no? La calidad de cómo va a ser el trabajo para las empresas y también costos, tiempo, porque el tiempo también es costo, aunque de repente no se ve rápidamente en un tributo. Y aprovecho a preguntarle por tributación. ¿Hablaron algo de la tributación, de qué manera se va a seguir manejando y también de apoyos a las empresas? No, de lo que sí hablamos es en grandes líneas de la continuidad, digamos, de los temas de economía, la macroeconomía, el control de la inflación, la presión tributaria. El mensaje fue de continuidad, es decir, no va a cambiar nada el 1 de marzo. Creo que es un mensaje bastante contundente y bastante tranquilizador para alguna gente también. Creo que ahí hay el gobierno electo insistió en que no vienen a refundar el Uruguay, a hacer grandes reformas, pero sí a atender los temas que son necesarios para el crecimiento económico, para la mejor calidad de vida de la gente. ¿Usted cree que no va a haber aumento de impuestos en estos primeros meses como se prometió en la campaña? Bueno, eso es lo que han dicho, no tengo por qué no creerles en lo que han dicho. Y el otro día lo reiteraron. Se ha hablado mucho de esto también de mejorar los salarios, sobre todo aquellos salarios más sumergidos. Se ha hablado de una cantidad muy importante de salarios que están por debajo de los 25.000 pesos. Y esto va de la mano también con qué pasa con las empresas, por aquello de agrandamos o no agrandamos la torta, qué es lo que se está repartiendo, lo que no se está repartiendo. Aquí tuvimos recientemente a Juan Castillo, ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, y hablaba de priorizar esto, ¿no? De priorizar aquellos sectores más sumergidos, pero obviamente Uruguay está compuesto de MIPYMES, sobre todo, más allá de las grandes empresas. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Se habló algo de la mejora salarial y en todo caso desde el área empresarial, cómo ven posible esa posibilidad justamente de generar más equidad, más igualdad y mejores condiciones de vida que a la larga terminan revirtiendo también en más consumo, de alguna forma? Correcto. Bueno, gracias por la pregunta, porque me interesa, porque el tema salió en la reunión y fundamentalmente el tema de los 25.000 pesistas. Y ahí es bueno echar un poco de luz sobre la situación. La encuesta continua de Horas muestra algo más de 400.000 personas en esa situación, pero si uno analiza un poco en detalle, alrededor del 70% están en la informalidad, es decir, no estamos hablando de 25.000 pesistas que están dentro del sistema formal, dentro de lo que nosotros manejamos en los consejos de salarios, ¿verdad? Sí, una tercera parte, el 30% aproximadamente, y bueno, en eso también comprometimos con el gobierno electo trabajar juntos a ver cómo se puede atender, que indudablemente estos salarios más sumergidos son los que más necesidad de atención tienen. Después, indudablemente la ronda salarial que tendremos ahora en julio es clave. Ahí hay un poco de expectativa en cuáles van a ser las pautas, pero estamos muy lejos todavía de conocerlas. Se mencionó el tema, pero habrá que esperar, habrá que ver las coincidencias y la sinergia entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, porque ahí puede haber algunas tensiones que el gobierno electo tendrá que administrar y resolver. Pero bueno, hay expectativa, digamos, sí, porque aparte es una ronda grande donde hay una cantidad de sectores que van a participar de la negociación. Y bueno, no me acuerdo qué más me habías preguntado. No, le preguntaba justamente si ustedes vean alguna forma de mejorar estos salarios y de mejorar esas condiciones, por lo pronto de ese 30% que sí está dentro de la formalidad.
Y bueno, hay que identificar bien en qué sectores están. No está identificado cuáles No, serían. Hay algunos sectores, se ha hablado mucho del sector del área rural, se habla del sector doméstico, se habla del sector Sí. en particular de los comercios, de los dependientes, digamos, del trabajador dependiente en algunos comercios, en tipo como si fueran las zapaterías, los bares, los restaurantes, en el área también de restauración. Sí, el sector rural, lo que nos dicen los colegas de esas gremiales es que en general el trabajador rural, además del salario, tiene otros beneficios, muchas veces casa, comida, que ellos entienden que no tienen 25.000 pesistas si se considera todo lo que integra las remuneraciones. Pero bueno, en el comercio sí, indudablemente hay. En el comercio minorista, sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, esas son cosas que hay que entender. Otra de las cosas que sería importante precisamente para también poder mejor atender esas situaciones es revisar la negociación colectiva, que no es un tema sencillo, pero que es necesario porque, y esto lo hablamos en la reunión también, tratar a todos por igual cuando son diferentes produce inequidades. ¿Ustedes están de acuerdo en esto de generar diferencias dentro del propio sector? Claro, porque estamos hablando que a veces una MIPYME con 3 Exacto. empleados tiene que pagar los mismos salarios que una gran industria. Una gran industria en Montevideo, que una pequeña empresa a 300 kilómetros de Montevideo, y las situaciones son diferentes, el costo de vida también es diferente. ¿Están todos de acuerdo en que eso hay que mirarlo? Desde el sector empresarial sí, no sé, no tengo claro si las autoridades piensan que también. De nuevo, no es sencillo resolver todos esos temas en la negociación colectiva, pero hay que empezar a trabajar porque hay muchas inequidades por darle a todas las personas un mismo traje cuando todos tenemos talles distintos, ¿verdad? O'Neill, respecto a todos estos temas que contaba, seguramente van a ser un gran desafío para el designado ministro de Trabajo, Juan Castillo, que va a estar involucrado en gran parte de esas conversaciones. Alguna persona que participó de ese encuentro me decía que no hubo cuestionamientos formales a la figura de Castillo directamente, y creo que usted también en alguna oportunidad comentó aquí que el diálogo con él era positivo. ¿El antecedente sindical de Castillo, más allá de ese buen diálogo, lo preocupa de algún modo? Y por otro lado le consulto si cree que solo con el buen diálogo alcanza también para los problemas que afronta el sector. No, a ver, nosotros hemos dicho, Castillo, más allá de su actividad sindical, hace 15 o 20 años que es un dirigente político importante, digamos, y como miembro del Poder Ejecutivo, entendemos que va a estar alineado con las prioridades que el Poder Ejecutivo marque. Entonces, en tanto el crecimiento económico es la prioridad absoluta de este gobierno electo, entendemos que también desde el Ministerio de Trabajo se va a estar en sintonía con eso y confiamos en que tendrá una gestión equilibrada. Es cierto que en estas semanas ha habido algunas declaraciones que en la interna del sector empresarial preocupan, capaz que, bueno, no soy quien para decirle a Castillo qué es lo que tiene que decir o dejar de decir, pero capaz que son parte de ir adaptándose a su nuevo rol como ministro de Trabajo en el futuro y cuidar un poco más esas cosas que generan inquietud. Le pregunto por la inserción internacional de Uruguay. Tenemos varios temas ahí. Por una parte, Mercosur, Paganini acaba de estar, Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores, acaba de estar en Bruselas. Habló de que hay una buena disposición para avanzar en el acuerdo. Sabemos que esto es algo de largo plazo, quizá incluso llegue más allá de esta próxima legislatura, pero ¿cómo ve a Uruguay en ese contexto del Mercosur, las necesidades que tienen las empresas, los últimos anuncios de Trump, sobre todo en materia proteccionista? ¿Esto nos puede dar oportunidades o sobre todo dificultades en el comercio internacional? Porque a veces lo que parece una dificultad nos da una oportunidad y por eso se lo pregunto. ¿Y qué mercados cree usted que deberían abrirse nuevos que ya no estemos en ellos? Sí, a ver, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es muy importante y las señales son positivas, lo ha dicho el canciller, como tú bien decías. Aparentemente está encaminado para que en los próximos meses tenga la ratificación por parte de la Unión Europea, y eso va a ser una muy buena noticia para un mundo que está convulsionado con todas las medidas que está tomando el presidente Trump, pero digo, fundamentalmente para el país, no solo desde el punto de vista del comercio y el ingreso de nuestros productos sin aranceles o con aranceles muy bajos a la Unión Europea, sino también porque
pasás a ser parte de una cadena global donde seguramente vengan inversiones a producir en Uruguay para colocar en la Unión Europea o en el Mercosur, en fin. Es un cambio bien importante, entendemos nosotros, y bien beneficioso. Obviamente que en estas cosas siempre hay sectores que salen menos favorecidos, pero creo que están previstos los mecanismos para tener los tiempos para la reconversión. Pero desde el punto de vista general del interés del país, creo que el acuerdo es algo muy positivo. Lo mismo pasa con la solicitud de ingreso al CPTPP, que también el gobierno electo aparentemente continuaría esas gestiones, por lo que nos dijeron. Esto es el Transpacífico. El Transpacífico, sí, correcto. Y notamos mucho pragmatismo en las respuestas que nos dio el presidente electo en cuanto a considerar todo lo que se pueda y a compartir la necesidad de aumentar la inserción internacional. Evidentemente el gobierno electo tiene una predisposición primordial, digamos, para la región, para el Mercosur, para el alineamiento con Brasil, pero también con apertura y entendiendo la necesidad de flexibilizar el Mercosur y de poder tener nuevos mercados. El sudeste asiático, África, es un mercado enorme que está poco... Que no hemos avanzado mucho por allí, por África, hay ¿verdad? mucho por hacer, sí, o sea que ese podría sí ser un mercado interesante, digamos, para abordar desde aquí, desde los próximos nosotros años. Creemos que sí. También el canciller designado tiene, creo que bastante relación y bastante conocimiento del mercado asiático, así que creo que por ese lado también puede haber caminos a recorrer. O sea, creo que hay mucho que podemos hacer, porque aparte nuestros principales competidores, sobre todo en el sector primario, en general tienen acuerdos de libre comercio con todo el mundo, entonces en todos lados tenemos una situación de desventaja y terminamos dejando en el año 500, 600 millones de dólares en aranceles que se pagan en los destinos por los productos que exportamos. Bien, O'Neill, voy con lo último y sobre un tema que va a estar tocándose sobre mitad de año, que tiene que ver con los consejos de salarios. ¿Puede anticipar ya alguna medida? ¿Qué es lo que espera sobre eso? No, como decíamos antes, es fundamental las pautas que fije el Poder Ejecutivo, donde ahí habrá que ver cómo se concilian un poco las posiciones entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, eso es resorte del gobierno y solo tenemos que esperar. Sí, también de las cosas que mencionamos en la reunión fue que sería importante dentro de estos ajustes de negociación colectiva tratar de que los tiempos de negociación no sean tan extensos como son a veces. Es decir, que haya un periodo, no sé cuál debería ser, pero digamos que, no sé, por decir algo, 90 días. Bueno, claro, algo razonable, digamos. Claro, que después, ahora tuvimos el caso de la industria frigorífica, que estuvieron meses con un conflicto bastante complicado ahora sobre finales de año, los primeros días de este año, pero digo, después de una negociación muy larga, es decir, nos parece que esos espacios tan extensos de negociación no son beneficiosos para ninguna de las partes. Muy cortito y ya, más que en el final. ¿Hay información suficiente y actualizada, tanto desde Uruguay, desde el gobierno? Yo, por ejemplo, miraba Uruguay 21 buscando información en algún momento, información actualizada de todos los departamentos, y me pasaba que había cosas, algunos departamentos actualizados y otros no. La Confederación tiene, o sea, se dispone de información para entender la diversidad empresarial en cada uno de los departamentos y desde ahí poder tomar posición, proponer, hacer propuestas o tomar medidas. Yo creo que los sectores sí. La Confederación en su conjunto no, pero los distintos sectores, las distintas gremiales, sobre todo las más grandes, tienen esa información como para volcarla y poder trabajar en esta... ¿Gubernamentalmente hoy hay información actualizada? Bueno, quiero creer que sí, no estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, estaremos atentos. Ya le digo, hasta donde yo busqué información, me costó encontrar información actualizada. Hay cosas que son permanentes, pero hay otras que no. Claro. Por eso me parece importante saber que desde el sector privado por lo menos tienen información. ANDE, con el tema de las pymes, tiene que tener. Desde ANDE seguramente tiene que haber más información con pymes. Sí. Muy bien. Diego, O'Neill, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, gracias a ustedes.